El eneagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En este video vamos a explorar la estructura de personalidad eneatipo 7, el entusiasta. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es ubicar al eneatipo en cuestión dentro de la figura del eneagrama, porque su posición dentro de esta figura ya nos dice muchísimo de esta estructura de personalidad. La figura del eneagrama y la partimos por el medio, vamos a poder hacer tres grupos de eneatipos. Por un lado están los eneatipos que tienen un mayor contacto con el ego, es decir, tienen la certeza de que las creencias que tienen del mundo y de la vida son correctas e indiscutibles, y es por eso que tienden a tener mayor seguridad en ellos mismos y mayor autoconfianza. Por otro lado tenemos los del medio, que su contacto con el ego está condicionado por los resultados que obtienen en esta vida. En otras palabras, si tienen resultados positivos en la vida, van a tener esta certeza de que las creencias que tienen son correctas e indiscutibles, y desde ese espacio van a tener una mayor autoimagen y una mayor seguridad en ellos mismos. Y por último está la base del eneagrama, que estos eneatipos no tienen esa certeza y directamente tienen una postura más dubitativa, lo que los hace tener o lo que los hace ser más inseguros y aparte de eso tener una peor autoimagen. El eneatipo 9 está en el medio, teniendo una cierta neutralidad que no va a ser vista en este video, y el eneatipo 7 está en la parte alta del eneagrama. Por otro lado, también podemos tomar la figura del eneagrama y dividirla en otros tres grupos, en donde por un lado van a estar los eneatipos que son más instintivos, es decir, que van a creer que la vida se justifica a través de satisfacer sus necesidades más básicas. A este le vamos a llamar la tríada del instinto. Por otro lado está la tríada emocional, que son aquellos eneatipos que tienen un contacto mayor con sus emociones y desde ese espacio se relacionan con la vida. Y por último están los eneatipos mentales, que son aquellos que tienen o se relacionan con la vida a través de razonamientos lógicos y desde su estructura mental. El eneatipo 7 está dentro de los eneatipos racionales. Y para ir finalizando, nuevamente traemos la figura del eneagrama, pero ahora nos vamos a centrar en el eneatipo en cuestión, que es el eneatipo 7, y vamos a ver sus cadenas de aprendizaje. Se dice que el eneatipo 7 se descentra cuando se empieza a parecer más al 1 y que se centra cuando se empieza a parecer más al 5. Más adelante en este video vamos a explicar los motivos por los cuales sucede esto, pero ahora nos centremos y exploremos en cómo es la herida infantil que le da origen a esta estructura de personalidad. La herida infantil que da origen a la estructura de personalidad eneatipo 7, el entusiasta, se origina entre los 4 y los 7 años de edad. Y fueron niños o niñas que sintieron que habían construido una gran relación con uno de sus dos progenitores, al punto de sentir que eran lo más importante en la vida de ese progenitor, y que por tener esa gran relación con o mamá o con papá, tenían un lugar de poder en la familia. Generalmente esa gran relación la crean con el progenitor del sexo contrario, es decir, los niños con mamá y las niñas con papá. Y también una generalidad es que ese progenitor es el que tiene el mayor poder dentro de la casa. Ahora, ¿cuál es la situación dolorosa para estos niños o niñas? Es que el precio que tienen que pagar para mantener esa gran relación con ese progenitor que les da un lugar de poder en la familia es el hecho de nunca conectarse con el dolor o con las emociones negativas. Esa incapacidad de poder conectarse con el dolor y con las emociones mal llamadas negativas, como puede ser el enojo, la tristeza o la frustración, es lo que siente el niño o la niña que tiene que hacer para mantener esa relación con ese progenitor. Ahora te lo voy a poner en un ejemplo para que se entienda bien, y también vale aclarar que el progenitor ayuda mucho en la creación de esa creencia limitante del niño o de la niña. Imagina un hogar en donde es la madre la que tiene mucha autoridad y mucho poder, y el padre está un poco desdibujado. Entonces el niño va construir una gran relación con mamá porque siente que esa relación con mamá le va a dar un lugar de poder en la familia.
Y la madre fomenta esto a través de engreírlo o malcriarlo, dándole todo lo que él quiere o muchas veces también anteponiendo las decisiones o caprichos de este niño antes que las opiniones de su marido o de sus hermanos. Ahora bien, el precio que tiene que pagar el niño para mantener esa relación con mamá es la incapacidad de poder conectarse con el enojo, la frustración y la tristeza. Porque cuando se conecta con esas emociones, la madre no tiene muchas herramientas para poder ayudarlo en ese proceso y entonces tiende a manipularlo de diferentes maneras para que pueda salir o para que no quiera entrar en esas emociones como la tristeza, el enojo, la frustración. Por ejemplo, le dice al niño cuando lo ve triste, si vos estás triste yo también estoy triste. Cuando vos te pones triste a mí me haces daño y entonces al hacer eso termina generando que el niño sienta que no puede ni debe conectarse con la tristeza porque desde ese espacio lastima a mamá y aparte de eso pierde muchos de los beneficios que tiene por tener esa relación con mamá. Por otro lado también empieza a generar la creencia inconsciente de que cuando está alegre, feliz y entusiasta todo va a estar bien en la vida y de una o de otra manera va a haber un alguien que va a terminar satisfaciendo sus necesidades. Y esas van a ser más o menos los dos grandes pilares dentro de la estructura de eneatipo 7. La intención manifiesta de no conectarse y de huir del dolor, la tristeza y las emociones negativas. Y por otro lado, el hecho de sentir que estando en una emoción positiva de entusiasmo, de una o de otra manera se van a solucionar sus problemas en la vida o que alguien va a solucionar sus problemas en esta vida. Ahora bien, veamos cuáles son los pilares de personalidad que tiene esta estructura eneatipo 7, el entusiasta. En primera instancia, lo que vamos a marcar es la alegría y la diversión como mecanismos de defensa. En otras palabras, el eneatipo 7 va a tener una intención real, manifiesta, de querer estar siempre alegre, entusiasmado, haciendo algo, porque desde ese espacio se da o se sostiene la creencia de que eso es lo que está bien en esta vida. Estar siempre feliz, estar siempre alegre, tener siempre la energía por los cielos, porque claro, ese estado era el que le mantuvo o el que le permitía mantener esa gran relación con mamá en el caso de los niños, y desde ese espacio sostienen esa filosofía de vida casi hedonista, de el hecho de poder estar permanentemente alegres, felices, ir a fiestas, ser muy inquietos, ir para todos lados. Esa descarga de energía es lo que sostiene sus vidas o es como su filosofía de vida. Esto de querer mantener esa alegría y darle prioridad a las actividades que le dan alegría en la vida, porque desde ese espacio siente que está teniendo una vida correcta y feliz. Y vamos a ser sinceros, no está mal el hecho de querer tener actividades o querer estar volcando mi energía a actividades que me hacen bien y me hacen feliz. Pero el punto está en que esto es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque cuando pasan cosas malas en la vida de los eneatipos 7, lejos o tienen problemas, lejos de hacerse cargo de esos problemas, de hacerle frente a esos problemas, quieren tapar todo con alegría, fiestas y diversión. En otras palabras, terminan tapando todo, metiendo todo debajo de la alfombra, de una alfombra que sea de diversión, fiestas y actividades que de una o de otra manera los hagan olvidarse de sus problemas. El segundo pilar que vamos a ver es que son personas muy sociables, tienden a tener gran cantidad de amigos o amigas, porque claro, mantener todas esas actividades o todas esas actividades de alegría, fiesta, diversión, no se pueden hacer con una sola persona o inclusive no las puede hacer solo. Entonces necesita compañeros o compañeros de fiesta para poder estar permanentemente en este mar de alegría. Obviamente, en realidad lo que termina sucediendo es que al estar acompañado de otras personas puede mantener su foco en esas otras personas o en lo que está haciendo o en esa fiesta y desde ese lugar se distrae de todo lo que está mal en su vida, de los problemas. Es como que al estar con otras personas y en ambientes de fiesta, diversión o alegría, puede distraerse tranquilamente y olvidarse de todos sus problemas, de todo lo que está mal o de todo lo que siente que lo enoja, lo pone triste o lo frustra.
Otra característica de los eneatipos 7 es que son muy hábiles verbalmente. Son personas que tienen una gran capacidad, digamos, de discurso, y desde esa capacidad de discurso pueden llegar a caer muy bien. O sea, esto se alinea con el punto anterior. A través de su gran capacidad de discurso tienden a tener mucha facilidad para poder hablar con cualquier persona, para poder de una o de otra forma caer bien. Pero el lado B de esto es que también son todas relaciones superficiales. Son personas que les encanta estar en la superficialidad. Pero cuando alguien empieza a hablar de la parte más profunda, de la parte más emocional, automáticamente tienden a huir de esos espacios. No les gusta hablar de la profundidad, les gusta hablar del exterior. Y desde ese espacio son muy buenos. Y son muy buenos también para hacer sentir al otro que está siendo realmente escuchado, cuando en realidad muchas veces lo único que está haciendo el eneatipo 7 es construir una conversación en donde es un eco de lo que las demás personas están hablando. Vale aclarar que también este lado, cuando está más descentrada la persona, es el lado más peligroso de los eneatipos 7, porque los lleva a ser o les permite ser personas muy manipuladoras y que terminan viendo a los demás como un medio y nunca como un fin. Otra característica de los eneatipos 7 es su gran imaginación. Son personas sumamente imaginativas y que permanentemente están construyendo escenarios en su cabeza en donde están logrando todos los objetivos que quieren para su vida. Lo malo es que producto de la inhibición o producto de no poder pasar a la acción muy velozmente, dado que siguen teniendo la creencia de que solo por estar felices y tranquilos alguien o algo les va a cumplir sus necesidades, tienden a estar permanentemente soñando pero nunca pasar a la acción. Son la eterna promesa, son ese chico que todo el mundo dice qué inteligente que es, nada más que lástima que es tan vago. Bueno, esa es la frase de los eneatipos 7, porque viven teniendo planes, viven sabiendo lo que hay que hacer, viven sabiendo que lo tienen que hacer, pero nunca lo hacen, porque eso en el hacer se van a encontrar con todas esas emociones como el enojo, la frustración o el dolor, y no quieren encontrarse con eso. Por eso son grandes procrastinadores, saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer, pero nunca lo hacen. Son esa eterna promesa que nunca se cumple, producto de su incapacidad de pasar a la acción de forma real y concisa. Para Claudio Naranjo, lo que más representaba a los eneatipos 7 es la gula. Pero no es la gula entendida como se entiende en los pecados capitales, esto de comer aunque no tengas hambre y simplemente estar como la glotonería. No, la gula de los eneatipos 7 es en esto de querer actividades intensas que los mantengan permanentemente distraídos del dolor, y desde ese espacio es que se les llama así o se los relaciona con este pecado capital. Esto de querer siempre más, siempre más, siempre más. Y obviamente en el fondo quieren siempre más porque hay algo que están tapando, porque hay algo que ya deja de servir para tapar eso tan grande que el eneatipo 7 no quiere ver. Y por eso es que estas personas son tan golosas de actividades, de diversión, de fiestas, de relaciones, inclusive de relaciones sexuales. Entonces, desde ese espacio es que se los vincula siempre con la gula. Y todo lo que estamos diciendo es por la principal característica de los eneatipos 7, que es la incapacidad para conectarse con el dolor, la tristeza o las emociones negativas. Como ya vimos, producto de su herida infantil, el eneatipo 7 va a vivir huyendo de las situaciones dolorosas. Y al estar huyendo permanentemente de las situaciones dolorosas, se va a estar cada vez más metiendo en su mecanismo de defensa para de una u de otra manera poder lograr estar lejos del dolor. Porque cuando empieza a sentir el dolor, se empieza a sentir muy mal, pero lo que es peor, no sabe cómo manejarlo, a ese dolor, a esa tristeza, ese enojo, por haber estado tanto tiempo huyendo de ese tipo de emociones. Como también no sabe estar solo, porque cuando está solo, es inevitable que salgan todas esas emociones. Por eso muchas veces los eneatipos 7, cuando están pasando crisis, tienden a ser muy invasivos en sus relaciones. Llega a tu casa y no se te va más, porque no quiere estar solo. Entonces, y si sale de tu casa, se va a la casa de otro amigo y así, porque en la soledad empieza a flotar todo lo malo que tenía en la vida y que no quería hacerse cargo. Desde mi perspectiva, la película que mejor ejemplifica cómo actúa un eneatipo 7 en la vida es en Intensamente, el personaje de Alegría. Obviamente, digamos que esto está llevado al extremo, inclusive
el personaje es en sí una emoción, pero se ve muy bien cómo inclusive manipula, por así decirlo, a Riley, digamos, a la persona que está teniendo esa emoción, y cómo siente todo ese, como hasta desprecio por la emoción de la tristeza, ¿no? Se ve, o sea, más allá de que es una niña, una adolescente, digamos, se ve muy bien esto o cómo actúa ese personaje Alegría, porque son así, o sea, un eneatipo 7 es así cuando está, ahora vamos a ver lo que es una herida abierta, pero normalmente actúa desde ese espacio, con ese nivel de desprecio por la tristeza y siempre queriendo generar o manipular la realidad para poder encontrar motivos para sentirse alegre, tranquilo y feliz. Es esa persona que está teniendo muchísimos problemas relacionados, por ejemplo, en la parte económica y aún así se va de fiesta y gasta un montón y tienen lemas que los manipulan como la vida es aquí ahora, hay que disfrutar. Pero claro, después toda esa cuenta, todos esos problemas se van haciendo más grandes como producto de no hacerse cargo de los problemas y aparte de eso mantener una actitud que lo siga fomentando, va haciendo que cada vez se vuelva más y más grande la pelota y cada vez sea peor o más difícil poder resolverlos. Ahora bien, como siempre les digo, no es lo mismo cuando una estructura tiene una herida abierta, es decir, se entrega de lleno a los mecanismos inconscientes que ha generado en la edad infantil para poder evitar sentir ese dolor, que cuando tiene su herida en proceso de sanación. Cuando el eneatipo 7 tiene la herida abierta, se vuelven fraudulentos, tramposos y manipuladores. A través de su gran capacidad mental y de su gran capacidad de discurso, empiezan a satisfacer su gula, sin tener en cuenta ninguna regla moral o ética. Empiezan a, por ejemplo, embaucar a familiares o embaucar a amigos con tal de tener dinero para poder sostener su diversión, sus fiestas. Y aparte de eso tienden a ser personas que ya empiezan a cruzar la barrera de lo autodestructivo. Con tal de mantenerse en ese espacio de diversión y alegría, empiezan a consumir estupefacientes, empiezan a estar en espacios de muchísimo o a cruzar muchísimas más barreras. Y también empiezan a tener algo que es el hecho de querer lo que los demás tienen. Por ejemplo, esto de empezar a seducir compulsivamente, inclusive, no sé, a las parejas de sus amigos o de sus amigas, con tal de tener experiencias intensas que los mantengan alejados de todo lo que tiene que ser los problemas reales. Obviamente, si te irás dando cuenta que por tener esa herida abierta va generando cada vez más y más problemas e inclusive va generando esa soledad de la cual tanto quiere huir, porque como va embaucando y haciéndole trampa y defraudando a las personas de su mundo, cada vez se va quedando sin amigos y se va encontrando en esa soledad que va destruyéndolo. Hay una película muy buena de los años 2000 que se llama Alfie, que es un eneatipo 7 subtipo sexual, que se ve cómo ese lado tan autodestructivo de los eneatipos 7 lo va llevando a destruir todo vínculo, hasta inclusive, no quiero spoilear tanto, pero inclusive llega un momento en donde termina traicionando a una de las personas o a la última persona que le quedaba y con eso termina de destruir su vida. Ahora bien, cuando el eneatipo 7 ya empezó su camino de sanación, es decir, que ya empezó a entender sus mecanismos inconscientes y a abandonarlos, empiezan a ser personas mucho más medidas en su entusiasmo, empiezan a entender que no se puede vivir en todo momento feliz, empiezan a entender que la felicidad no es excusa para poder estar permanentemente o para que te vaya a venir o vaya a llegar lo que realmente estás queriendo en tu vida. Empiezan a pasar a la acción, empiezan, valga la redundancia, a dejar de tenerle miedo a la frustración, a las equivocaciones y desde ese espacio empiezan a construir una vida mucho más equilibrada, mucho más feliz, mucho más medida. Pero todo viene de la mano de poder empezar a conectar con el dolor, con el sufrimiento, con los problemas, sabiendo que pueden resolverlos y sabiendo cómo transitar esas emociones. Por último, se dice que el eneatipo 7 se descentra cuando se empieza a parecer más al 1. ¿Por qué? Porque el eneatipo 1 está marcado por la ira y muchas veces al eneatipo 7 cuando se empieza a desbordar y empieza a tener la herida abierta, empieza a entrar en un estado muy iracundo que es lo que también le termina potenciando sus mecanismos inconscientes y sus mecanismos autodestructivos.
Y ahora bien, cuando el eneatipo 7 está en proceso de sanación, se empieza a parecer más al 5. Empieza a encontrar paz en la soledad, en estar con él mismo, y desde esa paz de estar con él mismo y en soledad, puede empezar a ver la vida en su totalidad, con las cosas buenas, las cosas malas, con lo que no le gusta, con lo que sí le gusta, con la alegría, la diversión y el entusiasmo, y con el dolor, la tristeza y la frustración. Cuando ya empieza ese camino, el eneatipo 7 está aprendiendo del eneatipo 5 y está sanando. Ahora bien, con esto terminamos el video explicativo de la estructura de personalidad eneatipo 7, el entusiasta. Espero que te haya gustado. No te olvides de sumarte en mis demás redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para saber más de todo este mundo. Y aparte de eso, si quieres tener o si quieres saber cuál es tu estructura de personalidad y sanar tu herida infantil, puedes anotarte en mis sesiones individuales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.